Hola, mi nombre es Yael Y yo soy Yusi. y estamos con Bernabé Martínez y nos va a platicar acerca de su religión, que es el cristianismo. ¿Qué estudias? Hola, yo estudio Relaciones Internacionales en 10º semestre. ¿Qué religión practicas? Yo soy cristiano evangélico, he sido cristiano como desde que nací. Mis papás también ya eran cristianos por ese entonces. Siempre he estado como relacionado con ello, aunque creo que yo me considero más cristiano quizás como desde los 16. ¿Y por qué decidiste practicar esta religión a partir de los 16 años? O sea, porque creo que al principio era como algo que practicas solamente como, pues porque te lo enseñan, ¿no? Y es como normal. Sé que vas a la iglesia y como iba a campamentos de niños y campamentos de jóvenes y pues iba todos los domingos. Pero creo que después fue como algo que a mí me gustó personalmente y, o sea, creo que me tomé como el tiempo de hacer como una introspección de por qué creía lo que creía y así. Y creo que por eso me gustó como relacionarme mucho más después, como realmente involucrarme en mi religión. ¿Qué aspectos de tu vida son influenciados por la religión que practicas? Creo que ahorita la manera en cómo mi religión afecta es como la manera en cómo yo creo que concibo la vida. Creo que eso es como en lo que mi religión más afecta. Así que a lo mejor yo trato siempre como de buscar que hay como un propósito detrás de todo y que hay como un propósito divino y que a lo mejor hay como, o sea, como ciertos conceptos creo que los trato de integrar mucho a mi vida, como no sé, el concepto de la gracia o tratar de hacer como el bien a los demás. Creo que también trato de regirme como por los principios de la Biblia. La Biblia es un libro que me gusta mucho. Trato como de incluir esas cosas a mi vida, como de manera práctica. O sea, creo que no, para mí la religión no la veo como algo tan alejado de la realidad, o no debería de ser así. O sea, trato de que se vea reflejado como en cómo tratas a las personas, cómo tratas a lo mejor a los animales, cómo tratas a lo mejor, o sea, a las personas que te rodean, cómo te desenvuelves en la sociedad. ¿Qué es lo que más te gusta de tu religión? Creo que lo que más me gusta es, o sea, que la base de todo es el amor. O sea, ahí es como una concepción de amor que es como incondicional y que siempre va como ligada en dos sentidos, ¿no? Creo que ese es todo el punto del cristianismo. En una parte le preguntan a Jesús que cuáles son las dos cosas más importantes y él dice que es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y creo que al final, si trataras como de resumir toda la Biblia como en dos frases, sería eso. Y creo que eso es lo que más me gusta. O sea, que al final puede ser algo práctico y lo puedes resumir en eso. O sea, como en tener una relación con Dios, pero también que esa relación se tenga que ver reflejada en lo que tú haces por los demás. Entonces, para tu religión, ¿qué significa ser feliz o cómo llegas a la felicidad? No sé si yo diría que para mi religión es relevante ser feliz. Creo que realmente para mi religión lo que es relevante es amar. O sea, y creo que por ende eres feliz. No, o sea, pero creo que no, o sea, yo no recuerdo un lugar donde la Biblia diga como sé feliz, sino es como ama, y creo que cuando amas eres feliz. Entonces, ¿tú amas tanto tu religión que eso te hace feliz? Sí. ¿O hay algo de tu religión que te haga feliz pero que no tenga que ver con el amor? ¿O todo se basa en el No, amor? creo que eso es lo que a mí me gusta de mi religión. Eso es lo que me hace como feliz de tener esta religión. O sea, que realmente todo se basa en el amor. Creo que eso es lo que a mí me hace que me guste mi religión y eso hace que yo me sienta feliz y contento con practicar mi religión de la manera en cómo la practico. ¿Qué es lo que opinas del ateísmo? Bueno, primero que nada, creo que bueno, habría como que definir bien, o sea, como, qué concebimos por ateísmo. Yo lo que pienso cuando escucho ateísmo es como esta creencia y 100% como totalitaria de negar la existencia de Dios. Creo que yo lo tendría como que descartar, porque al menos yo no creo que puedas probar la no existencia de Dios. Sé que también está como el otro argumento de decir, bueno, tampoco la puedes probar, ¿sabes? Ajá. Pero yo creo que son como experiencias muy personales y al menos como desde mi perspectiva yo sí puedo decir que yo creo y no sé, al menos desde mi punto de vista, que se pudiera probar así como 100% que Dios no existe. O sea, creo que por eso es que yo como que no creo mucho en el ateísmo, pero creo que hay gente que puede tener sus puntos muy válidos y también son muy, muy respetables. Perfecto. Si crees en Dios, ¿crees que hay dioses diferentes para cada religión? Es decir, hay un diferente Dios para el catolicismo, para el cristianismo, y si no es así, ¿por qué entonces no te inclinas en tener otra religión, aunque Otro también Dios. está... Yo haría como una separación ahí muy clara como de, o sea, en la historia de las religiones creo que hay como un Dios y creo que podemos ver como diferentes interpretaciones de él. Al menos, por ejemplo, yo puedo pensar que mi Dios del cristianismo es el mismo del cristianismo, o sea, es el mismo del catolicismo, y mi Dios es el mismo de los coptos, y mi Dios es el mismo incluso de los musulmanes, y es el mismo Dios que el Dios de los judíos. Creo también, o sea, que a lo mejor hay otras religiones que tienen percepciones de otro Dios, pero sí creo que muchas religiones conciben al mismo Dios, ¿no? Lo que yo siempre he creído, y creo que yo he aprendido a través de leer no solo la Biblia, sino como de otros textos religiosos, es que a veces son como los mismos eventos, pero desde percepciones diferentes.
Como por ejemplo, siempre hay una creación y siempre esta creación está como muy relacionada con tomar elementos naturales, siempre está hay una secuencia muy clara, siempre hay un diluvio, casi siempre hay un ser maligno que casi siempre es un dragón, una serpiente. A lo que voy es, para mí son como, es como el mismo evento, pero si una cosa es que yo te lo cuento y otra cosa es que ya él me lo cuente y otra cosa es que tú me lo cuentes, y finalmente no podríamos como decir que solamente esta persona vio esa realidad. O sea, habían muchas otras personas y cada quien escribe quizás, al menos es mi interpretación, desde donde lo vive y lo percibe, ¿no? Pero entonces, ¿qué te inspira a ser cristiano y no, por ejemplo, musulmán? Y no, por ejemplo, musulmán. Que, por ejemplo, ya ahí, y digo eso sí, es como, yo creo que a mí se me hace como que esta interpretación es como mucho más apegada. Al menos esa es como mi percepción. Pero al final yo también, o sea, creo que yo me iría como al principio del cristianismo, ¿no? Que el nombre cristianismo es porque seguían a Cristo. O sea, no es tanto como una institución. Y creo que al final nos perdemos tanto con instituciones que olvidamos los principios. Y creo que cuando nos vamos a los principios, no me gustaría a mí como considerarme cristiano porque sigo una religión, sino cristiano porque sigo estos principios. Entonces creo que cuando te vas a los principios es un poco irrelevante como hacia qué religión te estás yendo. Si estás siguiendo como los principios que en teoría yo siento que son como universales. Ok, ¿qué es lo que no te gusta de tu religión o algo que quisieras cambiar? Bueno, pues creo que lo que menos me gusta de mi religión es las instituciones como tal. O sea, cómo las instituciones han como transformado a lo mejor los conceptos o han hecho que sea muy difícil lo que debería de ser sumamente fácil, ¿no? Yo hace unos minutos hablaba de que para mí la religión debería de ser como solamente en estas dos vías, ¿no? Y sin embargo lo complicamos todo con reglas, con liturgias, con instituciones, con un mundo de cosas y mecanismos que son ajenos, creo, e irrelevantes para el para el fin básico de la religión, ¿no? Ok. ¿Y qué admirarías, por ejemplo, de otras religiones? Creo que siempre he tenido como cosas muy claras que admiro de muchas religiones. Por ejemplo, yo de los musulmanes admiro muchísimo como este nivel de, no sé si decir santidad o reverencia que tienen hacia las cosas sagradas. Creo que eso es algo que muy pocas religiones tienen como, y las toman con tanto cuidado, como con tanta delicadeza. Tuve la oportunidad de estar una vez en una mezquita y me sorprendía ver cómo la gente se comporta ante sus textos sagrados, ante sus lugares sagrados, no porque vayan a morir o algo, sino porque es como un respeto. Y creo que es un respeto que quizás, al menos en el cristianismo, se ha perdido muchísimo. Creo que es algo que admiro mucho de ellos. De otras ramas del cristianismo, como a lo mejor los bautistas, admiro el nivel de estudio que se tiene. O sea, que no es solamente como voy y me siento, sino eres parte activa de la construcción del conocimiento religioso. Admiro mucho, por ejemplo, de los católicos, como la devoción. O sea, me ha gustado ir como a algunas ceremonias católicas y me gusta como la gente se involucra en ello y como a una gran escala, ¿no? Eso me parece como muy interesante. En general me gusta como ese misticismo, que creo que es como muy libre. O sea, cada persona elige cómo vivir su espiritualidad, y creo que eso es lo que me gusta mucho de la diferencia de las religiones. Como cada quien hace como cosas diferentes para acercarse y tener como estos mismos resultados. ¿Y hay algo más que quisieras compartir respecto a tu religión que te gusta o no te gusta, o que te inspira a seguir practicándolo todos los días, o por un motivo por el que quisieras invitar a una persona a practicar tu religión? No, creo que lo que a mí me gusta, creo que sería lo único que añadiría. O sea, a mí lo que me gusta mucho de mi religión es como la Biblia. O sea, creo que cada vez que la leo es como muy diferente a la interpretación que veo, que a veces es como muy mainstream. O sea, cada vez que yo leo como el libro veo como un montón de gente con un montón de errores y como súper imperfecta, que al final, o sea, no se acerca a Dios, sino como que Dios se acerca a ellos y siempre sale a su encuentro. Y es como esta constante búsqueda que no viene del hombre, sino de afuera. Y creo que eso es una percepción muy diferente. Y eso me gusta mucho. Creo que eso me gusta mucho de mi religión, como creer que al final siempre hay algo más grande que nosotros, algo que nos trasciende, y que aun cuando nosotros no lo estamos buscando, está ahí, detrás de ti, siguiéndote, sin importar a lo mejor qué tan espiritual seas o no seas, qué tan buena persona seas o no seas. O sea, independientemente a lo que tú hagas, tú ya eres un ser espiritual y siempre está como esa realidad latente ahí. Y eso me gusta mucho creer. Bueno, muchísimas gracias, Bernabé, por platicarnos acerca de tu experiencia.